Los antidepresivos son medicamentos muy utilizados debido a su efecto sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, a pesar de que los usamos tanto, no siempre sabemos todo lo que necesitamos saber antes de empezarlos. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar la información más importante antes de iniciar la toma de antidepresivo. En primer lugar, es importante saber que los antidepresivos, a pesar de que el nombre lo dice, no funcionan solamente para depresión. Definitivamente es una de las principales indicaciones, pero vamos a tener algunos otros usos. Se van a utilizar, por supuesto, para el manejo de la ansiedad, algunos trastornos alimenticios, algunos otros trastornos del estado de ánimo e incluso cosas que no son directamente relacionadas con nuestro estado de ánimo, por ejemplo, dolor crónico, dolor abdominal, bochornos durante la menopausia, síndrome disfórico premenstrual, entre algunas otras patologías. Esto ha ser dado principalmente por el efecto que tienen los antidepresivos. Los que trabajan más sobre el neurotransmisor serotonina son usualmente más usados para trastornos del estado de ánimo y los que son más hacia noradrenalina, otro neurotransmisor, se van a utilizar más para patologías dolorosas y relacionadas con el tono de los vasos sanguíneos. Ahora, en la mayoría de los casos y particularmente para depresión y trastornos del estado de ánimo, los antidepresivos de cuando los empezamos a usar van a tardar entre 2 y 8 semanas para tener su efecto. Entonces es frecuente que cuando los empiezan a tomar los pacientes, si no les avisamos esto, van a pensar que no tiene ningún efecto, que no les está ayudando en nada y entonces suspenden el medicamento antes de ver el beneficio del medicamento. De la misma manera, si tenemos el efecto positivo, vamos a seguir tomando el antidepresivo por lo menos por 6 meses. Esto para consolidar los cambios en el sistema nervioso central y que no vayamos a tener recaídas en la depresión o en alguna otra de las patologías. En ocasiones se toma más de 6 meses, pero a los 6 meses es el mínimo y de ahí se va haciendo una reevaluación para ver si se disminuye la dosis, si se cambia algo más o si se sigue tomando en ese mismo esquema. Hay algunos pacientes que incluso después de las 8 semanas y hasta los 6 meses no tienen una mejoría. En estos casos lo que podemos hacer es cambiar a otro antidepresivo, usualmente que funcione con otro neurotransmisor. Ya lo platicamos, por ejemplo, de serotonina a noradrenalina, solo por mencionar un nombre, sería de sertralina, por ejemplo, a duloxetina. Si este cambio tampoco funciona para el manejo de la depresión, entonces agregamos un medicamento conocido como adyuvante, y aquí hay una gran variedad de adyuvantes que tomamos además del antidepresivo para mejorar el estado de ánimo, solo por poner algunos ejemplos: antipsicóticos, litio, hormonas tiroideas, algunas vitaminas, entre otras. Y si esto aún no funciona, entonces pasamos a algunas intervenciones. La terapia electroconvulsiva, la estimulación magnética transcraneal, incluso la administración de psicodélicos y de algunas otras intervenciones más avanzadas. Específicamente intervenciones, la única que podemos considerar antes, es decir, desde el principio del tratamiento y que cada vez tiene más evidencia, es la estimulación magnética transcraneal, que no es tan común, pero es bastante segura y por eso cada vez se utiliza más en las fases tempranas de los trastornos del estado de ánimo. Ahora, en términos generales, no se necesitan estudios de sangre ni de imagen para que nosotros empecemos un antidepresivo, debido a que la mayoría de los eventos adversos, vamos a verlo, son relativamente leves y no generan causas químicas o bioquímicas. Sin embargo, lo ideal es que antes de empezar el antidepresivo ya se esté tomando psicoterapia. La psicoterapia va a potenciar el efecto de los antidepresivos y va a hacer que funcionen más rápido y que funcionen una vez que ya quitemos el antidepresivo. Entonces, prácticamente en todas las ocasiones, cuando mandamos un antidepresivo para trastornos del estado de ánimo, vamos a pedir que también se haga psicoterapia. Las dos en conjunto van a potenciarse y van a hacer un mejor resultado. ¿Qué nos puede pasar cuando estamos tomando el antidepresivo? Por supuesto, van a tener eventos adversos como cualquier otra intervención. La mayoría de los pacientes no lo presentan, es decir, no van a tener absolutamente nada. Sin embargo, es importante saber cuáles son y que si aparecen, en casi todos los casos tenemos intervenciones para mejorar esos eventos adversos. La mayoría de estos eventos adversos se dan en las primeras semanas de la toma del antidepresivo y van a estar caracterizados por alteraciones del estado de ánimo. En términos generales pueden causar ansiedad, pueden causar aplanamiento emocional, como una persona que ya no tiene emociones tan intensas. Pueden causar trastornos del sueño, caracterizados como pesadillas, síndrome de piernas inquietas, insomnio y algunos otros. Pueden causar una ganancia de peso, que nuevo en la mayoría de los pacientes es leve, pero en algunos puede ser importante y puede requerir también atención. Alteraciones gastrointestinales, caracterizadas por dolor abdominal, diarrea, flatulencias, falta de apetito o mucha hambre. Y finalmente alteraciones sexuales, tanto una baja libido, anorgasmia y disfunciones de distintos tipos.
Importante mencionar también que usualmente cuando nosotros tenemos un evento adverso asociado a un medicamento, de nuevo cuando cambiamos a otro que tiene otro neurotransmisor, van a usualmente desaparecer estos eventos adversos y esto nos puede ayudar a rescatar el efecto terapéutico que estábamos teniendo. De nuevo, por dar solamente un ejemplo, estamos tomando sertralina y nos causa disfunción sexual, gastrointestinal o de algún otro tipo. Si cambiamos a uno que ahora en vez de trabajar sobre serotonina, trabaja sobre dopamina, que es el cambio más frecuente como bupropión, muchas veces desaparecen estos eventos adversos y de nuevo mantenemos el efecto benéfico que tienen los antidepresivos. Los antidepresivos no causan ningún tipo de adicción, es decir, cuando el paciente lleva tomándolo el tiempo que lo lleve tomando, no va a tener este deseo intenso de consumir antidepresivos, el cambiar su vida para poder consumirlos, entonces no causa adicción de ningún tipo. Sin embargo, como el antidepresivo está incrementando la cantidad de neurotransmisores en el cerebro, si lo descontinuamos muy rápido, de un día para otro dejamos de tomarlo, definitivamente van a caer los niveles de neurotransmisores y entonces tenemos algo conocido como síndrome de descontinuación. Es decir, el paciente se siente mal cuando lo suspende muy rápido. ¿Qué puede llegar a tener? Por supuesto, palpitaciones, sudor frío, puede llegar a tener otra vez ansiedad, aplanamiento emocional, confusión, mareo, entre otros. El síndrome de descontinuación en términos generales es bastante fácil de evitar. Lo único que tenemos que hacer es ir bajando la dosis de antidepresivo de manera lenta, a través de semanas o incluso meses. Y en términos generales, con esto, la gran mayoría de pacientes que dejan el antidepresivo no tienen absolutamente ningún problema para dejarlo. Y de nuevo, como no tienen ninguna adicción, no tienen ningún deseo de volver a consumirlo y pueden pasar el resto de su vida sin consumir antidepresivo. El evento adverso probablemente más severo para todos los antidepresivos es la aparición de ideación suicida. De nuevo, esto es extremadamente raro. La gran mayoría de los pacientes nunca jamás lo van a presentar, pero en pacientes particularmente con depresión severa pueden empezar a presentar este evento adverso. En este caso, por supuesto, se tiene que hablar inmediatamente con el médico que prescribió ese antidepresivo y en muchos casos ya sea ajustar, cambiar de antidepresivo o incluso quitarlo. De nuevo, depende mucho de la valoración que tenga el médico. La ideación suicida, por supuesto, es una urgencia, entonces necesitamos contactar inmediatamente a ese proveedor de salud. Ahora, es bastante frecuente que un paciente que toma antidepresivos tome algún otro fármaco. Por supuesto, tienen otras patologías o incluso van a requerir uno o dos para manejar la depresión, la ansiedad o alguna otra cosa por la que lo estén tomando. En términos generales, los antidepresivos se pueden combinar con una gran cantidad de otros medicamentos de manera segura. Sin embargo, vamos a tener algunos que debemos tener cuidado. Número uno, el alcohol definitivamente es de los principales que van a generar eventos adversos cruzados, digamos, interacciones medicamentosas. Vamos a tener que la combinación con otros antidepresivos también puede ser bastante riesgosa y entonces tenemos que analizar a través de calculadoras de interacciones medicamentosas y por supuesto nunca combinarlos sin la supervisión de un especialista. Cualquier otro medicamento que afecte al sistema nervioso central, desde benzodiazepinas, que se usan para relajar a esos pacientes o para tratar el insomnio, algunos antihistamínicos que pueden llegar a causar sueño, o cualquier otro medicamento que afecte el sistema nervioso o nervios en general, también debemos tener un cuidado especial y hablar con nuestro médico si se puede combinar o no se puede combinar. Esto incluye algunos remedios naturales, la famosa hierba de San Juan, que se utiliza también para manejar depresiones leves. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando se combinan. Y finalmente, medicamentos tan comunes como los antiinflamatorios no esteroideos, también estamos a tener cuidado debido a que pueden tener interacciones, causar alteraciones de la coagulación y algunos otros eventos adversos sobre la presión arterial. Finalmente, ya lo mencioné, pero es súper importante, entonces quiero dejarlo subrayado. Los antidepresivos son una intervención segura y bastante buena para el manejo de trastornos del estado de ánimo. Sin embargo, van a funcionar especialmente bien cuando lo combinamos con psicoterapia y con cambios en el estilo de vida. Si solo damos el antidepresivo es mucho más frecuente que el paciente mejore mientras lo toma, pero cuando queremos suspenderlo vuelva a tener la patología de base. En cambio, si lo combinamos con psicoterapia y cambios en el estilo de vida, dígase una dieta balanceada, actividad física adecuada, dormir bien y unos lazos comunitarios y sociales fuertes, es decir, que tenga una red de apoyo a ese paciente, cuando suspendamos el antidepresivo es mucho más frecuente que ya no necesitamos volver y que ese paciente se mantenga libre de antidepresivo mucho tiempo. Y pensando que, aunque son medicamentos muy seguros, tienen sus eventos adversos, por supuesto es lo ideal aspirar a
poder suspender el antidepresivo cuando sea posible. Por supuesto, esto es una visión súper general de los antidepresivos. Recordarán que ya tenemos todo un curso de antidepresivos que les voy a dejar en la parte de abajo de la descripción para los que quieran meterse a más profundidad. Ahí revisamos incluso algunos casos clínicos, detalles más de farmacología, mecanismo de acción, etc. Entonces, en la descripción, en la parte de abajo, van a encontrar ese curso completo. Son básicamente 3 horas hablando solamente de antidepresivos, cómo se usan, precauciones, etcétera. Entonces, los dejo en la parte de abajo. También, como mencionaba previamente, tenemos nuestro curso en neurociencias aplicadas. Este curso está enfocado en neurociencias en general para todo el que esté interesado en meterse a mucha más profundidad en este tipo de temas. Este va a ser un curso semipresencial, es decir, vamos a estar en línea. Vamos a dar el curso y va a quedar grabado para después poder consultarlo. Son 24 horas de curso avaladas por la Universidad Anáhuac Querétaro. Para cualquiera que se quiera inscribir. Ya tenemos las inscripciones abiertas. Al final damos un diploma, de nuevo avalado por la Universidad Anáhuac, y también van a poder inscribirse todos los que lo deseen a los teléfonos 55 44 82 15 19 o si nos mandan un correo a clinicacaresmx@gmail.com. Ahí pueden preguntar cualquier duda que tengan y ahí les podemos orientar más. También tenemos ya todo un video hablando del curso que les dejo en la parte de arriba. Finalmente, por supuesto, quiero agradecer a los miembros del canal que nos apoyan con una donación mensual de $1 o $2. Esa donación que nos hacen es indispensable para que podamos seguir haciendo este tipo de investigaciones, este tipo de contenido y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Pueden ver en este momento el nombre de nuestros miembros, a quienes les agradezco profundamente el apoyo que nos dan mes con mes. Y si ustedes también quieren ser parte del programa de miembros, en la descripción también van a encontrar un enlace para poder participar. Les agradezco muchísimo que vean este video, que vean este contenido. Espero les gustara y les sirviera. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.